Dice la palabra en Juan 5, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. El apóstol Juan nos quiere contar una historia acerca de un hombre muy particular, muy personal. Y el nombre o el título de este pensamiento diría: enfocándonos en Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesús iba caminando, y al igual que en los capítulos anteriores, nosotros vemos algo que viene aconteciendo. En el caminar de Jesús siempre suceden cosas maravillosas. Hay enseñanza y poder, hay milagros. Cuando nosotros vemos el capítulo 3, es un hombre que viene de noche a buscar al Señor. Es un jefe de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, y le pregunta al Señor si realmente era el Mesías. Nicodemo tiene una carga dentro de él que es un poco el manifiesto de su teología incompleta. Entonces Jesús nunca responde a la pregunta de él. Jesús más bien va por otro lugar y le habla acerca de que debe tener una transformación el ser humano y debe llegar al punto de tener un nuevo nacimiento. Más adelante nosotros vemos a una mujer llamada la mujer samaritana por Juan, y ahí vemos un montón de cosas que suceden alrededor de Jesús y de esta mujer. Esta mujer nunca le preguntó a Jesús, por ejemplo, si Jesús era el Mesías. Nunca le preguntó. Estaba lejos de pensar ella que Jesús era el Mesías al principio. Luego se da cuenta que Jesús era un profeta. Ella habla como hablaría hoy un musulmán. Para ella Jesús era un profeta, ¿no? Cuando pregunta, la mujer dice en un momento: sé de que ha de venir el ungido, el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, le dice la mujer samaritana a Jesús, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Qué cosa emocionante y particular de Jesús. ¿Cómo no podemos decir a dónde va a ir Jesús? Porque Él es el quien va a determinar, su voluntad es absoluta, es determinante aquí y siempre. Nicodemo le preguntó si era el Mesías y Jesús nunca terminó diciéndole que sí. Jesús es el Mesías de los judíos. Pero sin embargo esta mujer le dice que sí, que Jesús, él le dice: yo soy el que habla contigo, soy yo el Mesías. Fue tremendo, ¿no? La tercera
La tercera cosa que vemos aquí, el cuarto milagro señal, porque los milagros en Juan son llamados señales, nosotros vemos al hijo de un oficial que es sanado, un hombre en Caná de Galilea, en la región de Galilea. Jesús andaba por ahí y un hombre viene y dice que necesita que el hijo de aquel oficial sea sano, y fue sano. Y el otro milagro es cuando Jesús sube a Jerusalén, y va hacia el sur, y va y entra en Jerusalén, y va para un lugar que son las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. 5 puertas tenía ese lugar, ese bebedero, ¿no? Era como una gran piscina. Y dice que ahí estaban un hospital de campaña, algo que habían levantado así por un corto tiempo, pero que al pasar el tiempo se había producido una dejadez en las personas que estaban a cargo de ese lugar, y ahí quedó. Y ya hacía por lo menos cerca de 40 años que estaba este lugar y que al final no avanzaba ni retrocedía, estaba estático. Y en ese lugar estaba el estanque de Betesda. El estanque de Betesda no daba soluciones, daba alivio, no daba soluciones, daba alivio. Y la palabra nos dice algo acerca del estanque, que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Había otro estanque llamado Siloé. Cuando Jesús sana a un ciego, lo envía a Siloé, porque dice que en Siloé sí bajaba a diario el ángel. Betesda y Siloé, 2 lugares que representan nuestra vida. De tiempo en tiempo, el estanque era sacudido y las aguas eran agitadas. Y ahí pasaban la mayoría, los que podían de los enfermos. Algunos de ellos eran sanos, no todos, algunos de ellos eran mejorados. Pero un día en ese lugar llegó Cristo. Pasó Cristo por aquel hospital de campaña y vio un hombre muy particular. Vio un hombre que era una persona que estaba muy necesitada. Y lo primero que hace Jesús es acercarse a esta persona que está acostada, está desechada, no tiene fuerza, no tiene piernas, no tiene independencia, no tiene movilidad propia. Y Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué Jesús hacía esas preguntas, no? Al ciego le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Siempre preguntaba de esa forma Jesús. ¿Por qué? Si la gente quería ser sana. No, parece que no. Parece que no toda la gente quería ser sana. Este hombre tenía su atención enfocado no en la sanidad ni en la liberación, sino su enfoque estaba puesto en 2 cosas. Primero en su vida y luego en esas aguas, en el estanque de Betesda. Nunca se dio cuenta de que quien estaba ahí era el Mesías. A diferencia de Nicodemo, a diferencia de la mujer samaritana, a diferencia de aquel oficial de Galilea, no conocía nada de Jesús. Es más, Jesús obró con él y obró para él, y él nunca le conoció al Señor, nunca, porque cuando fue y le preguntaron a los judíos, él no sabía quién había sido. Su enfoque era otro. Hoy vemos gente así, ¿no? Vemos gente sin criticar, sin prejuzgar a nadie, pero vemos personas así, que lo único que buscan es solamente un movimiento de agua, que las aguas se agiten de tiempo en tiempo, de llegar primero, de conseguir su objetivo.
Este hombre hacía 38 años que estaba ahí aplazado, que estaba ahí pausado, su vida estaba pausada. Pero algo hacía que él esté cómodo en aquel lugar. Había llegado a ser parte de su vida, parte de su entorno. Él estaba de alguna forma, él estaba tranquilo, no estaba satisfecho, pero él estaba tranquilo. Dios quiere mover las aguas de otra forma, no como la mueven los ángeles, sino que Él quiere mover nuestras vidas de otra forma. Él quiere que hagamos cosas diferentes. Quiere que nos enfoquemos, que cambiemos el enfoque de nuestras vidas, que cambiemos el enfoque de nuestros pensamientos, de nuestra vista, de nuestra forma de pensar. Que haya una transformación, dice Romano, que haya una transformación, dice Pablo a los romanos, en la mente. Si la mente no es transformada, nuestras actitudes van a seguir siendo las mismas. Y si las actitudes siguen siendo las mismas, los resultados van a seguir siendo los mismos. Este hombre no ha tenido, durante 38 años, no había cambios, no había movimiento en su mente. Él veía cómo se movían las aguas de vez en cuando, pero su mente estaba estática. Dios quiere mover nuestras mentes, Dios quiere que cambiemos de mirada. La pregunta de Dios, del Señor a ese hombre era: ¿quieres realmente recuperar la sanidad? ¿Quieres ser sano? Veamos lo que responde el hombre a esa pregunta. El hombre le responde: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, hay otro que desciende antes que yo, y se acabó, y perdí el lugar. Jesús le hizo otra pregunta. Jesús le preguntó, ¿quiere ser sano? No le preguntó al hombre qué sucedía, qué le había sucedido durante esos 38 años. Porque a veces respondemos lo que queremos, no lo que el Señor nos pregunta. Porque responder a la pregunta, dar una respuesta a la pregunta, al interrogante de Dios, demanda mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad de nosotros. Lo primero que demanda de nosotros es fe. La Biblia dice en Hebreo que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Sepa que Dios existe, que está ahí y que está dispuesto a orar. Lo primero es la fe. Lo segundo, que tiene que haber en la persona una predisposición para accionar la fe y convertirla en acción. Porque no es solo fe, es acción aparte de la fe. Y lo tercero que necesita el ser humano para acudir a ese llamamiento y para responder ese interrogante de Dios es obedecer lo que Dios dice. Entonces no nos gusta. Preferimos vivir en la tranquilidad nuestra. No estamos dispuestos a hacer cambios en nuestras vidas, ¿no? Los 38 años se han llevado las soluciones, se han llevado la sanidad, se han llevado los sueños de esta persona. Una persona que está tirada, que está dejada, que está abandonada, no le queda sueños, no hay sueños en él. Y el Señor vino a recuperar los sueños en él. El Señor vino a despertar en él algo nuevo. Entonces, yo te digo en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, según como a la hora que estés escuchando o viendo este video, que la pregunta es esto: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que se haga? Y nosotros podemos responder lo que queremos o lo que debemos responder. Son dos cosas. O respondemos lo que Dios dice que tenemos que responder, que está en su palabra, o respondemos lo que nosotros creemos que está bien. Este hombre estaba enfocado en las aguas, estaba enfocado en el estanque, estaba enfocado en las personas que lo tenían que ayudar, estaba enfocado en los que los pasaban, en los que siempre llegaban primero. Pero nunca había descubierto que el que estaba al lado de él era Jesús. ¿Cuántas veces tenemos a Jesús al lado nuestro, hablando a nuestras vidas, haciendo preguntas a nuestras vidas? Y nosotros estamos siempre en nuestro mundo, siempre en nuestra forma de pensar. A veces las personas dicen: ore por mí, anciano, ore por mí, hermano.
para que el Señor quite los problemas. ¿A usted le parece que si yo tengo que orar de esa forma, que usted puede orar de esa forma, que yo puedo orar de esa forma con mí? Señor, quita los problemas. No es así. Los problemas tienen un significado, los problemas tienen una importancia en la tierra. Y es prepararnos, es madurarnos, es darnos crecimiento. Mi hijo está estudiando y le están enseñando lo que cuando nosotros éramos chicos nos enseñaban. La regla de 3 simple, la compuesta, la inversa. Que una mamá le mandó a comprar a un niño llamado Manuel en una bolsa medio kilo de naranja, y cuando vino trajo 5 naranjas que pesaban medio kilo, 500 gramos. Y después va a comprar 2,5 kilos. Se ríe mi hijo, que está acá asistiéndome. ¿Cuántas naranjas van a entrar en esa bolsa? Si medio kilo llevan 5 de tamaño mediano, también de tamaño mediano las naranjas. ¿Cuántas naranjas van a entrar? Ay, no sé. Voy a cambiar de colegio, me voy a otro lugar, no quiero esto. No, no es así. Tiene un sentido, tiene un porqué. ¿Te das cuenta? Es buscar el planteo, es aprender el planteo. Es despejar la X. Es buscar el resultado, tanto y tanto. Tengo que dividir, tengo que multiplicar, tengo que restar, tengo que sumar, tengo que encontrar eso. Y eso es lindo y no es preguntarle a un chico de 11, 12 años, de 10 años. No, es feo. Ellos quieren estar hoy con la Play, quieren estar, eso es lindo. Eso es lindo. Quieren estar jugando, quieren estar corriendo, quieren estar en otras cosas. Pero tiene un porqué, se plantea un problema. Problema y solución. Cuando alguien, una maestra o un profesor, da un problema en matemática, donde sea, busca una solución. Y el primero te lo va a dar el profesor, pero el segundo lo vas a tener que buscar vos o yo. ¿Qué dice Dios? Dice Dios en Santiago que la prueba de nuestra fe, ¿qué hace? Produce, ¿qué cosa? Paciencia. ¿Has notado a la gente que dice, Señor, dame paciencia para soportar a mi esposo? Dame paciencia para soportar a este perro que me regalaron. No. ¿Qué te va a enviar el Señor? Prueba. Porque la prueba engendra o produce paciencia. Nosotros le esquivamos la operación, esquivamos el planteo, lo sacamos y queremos la solución. Ore pastor, ore anciano, ore hermano, ore hermana para que el Señor me dé la solución. No, la solución la tenés que encontrar vos, porque mañana vas a tener otro problema y si no encontraste el problema y la solución de este problemita ahora, mañana va a ser otro problema más grande y no lo vas a encontrar. Entonces, si hoy a mi hijo le dejo que haga lo que quiera, mañana mi hijo va a ser una persona viciosa, porque está acostumbrada a que le dé todo. Y pasado de los vicios lo van a llevar a otro lugar que es más triste todavía. El enfoque de un cristiano debe estar en Dios y debe estar en su palabra. Ahí están las soluciones a nuestros problemas. Ahí está la experiencia que Dios quiere que tengamos en esta vida. Los problemas, las dificultades, las luchas no están para hacernos la vida imposible y para complicarnos. Ni aún te podemos decir que los problemas los mandó el diablo, los problemas los manda, como hay gente que ve espíritu por todos lados. No. Los problemas están puestos en esta vida a personas, a cristianos, también a personas que no conocen a Dios. ¿Para qué? Para que las personas puedan madurar, puedan tener una experiencia de vida. Y te pudiste equivocar en la vida y te equivocaste de pareja, pero que te equivoques la segunda, la tercera, la cuarta y ya vaya por la 13ª, vas en el camino de Salomón, ¿te das cuenta? Nada más que Salomón tenía los recursos que vos no vas a tenerlo, pero él llegó a 900 y pico y se dio cuenta que no había aprendido nada, aunque era un hombre sabio. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? El enfoque de nuestras vidas no tiene que estar en el problema, tiene que estar en la solución, tiene que estar en el planteo que vamos a hacer. Señor, ayúdanos a salir de esta, a pasar esa línea, a llegar más allá.
Sé que me vas a llevar a un lugar que todavía no lo he conocido, Señor. Por eso me estás preparando para ese lugar. Amén. Para terminar, el Señor le dice: toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Dios quiere pronunciar esa palabra de bendición. Dios quiere pronunciar esa palabra de milagro en nuestras vidas. Pero debemos creerle. Debemos creerle al Señor. Debemos accionar esa fe. O sea que tengo que poner en práctica lo que Dios dice. Y por último, me tengo que levantar y tengo que andar como un cristiano, como una cristiana. No tengo que hacer las cosas que hacen otras personas que no conocen a Dios. No tengo que entrar en desesperación. Tengo que saber que Dios está en su soberano trono y control. Te invito a orar. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor. Señor, en esta hora, ayúdanos a enfocarnos en ti. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Señor. Tú que has dicho que eres poderoso para hacer las cosas mucho más grandes, más enormes de las que nosotros pensamos. Señor, eres poderoso para hacer eso. De acuerdo o mediante el poder que actúa en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra. Ayúdanos a levantarnos en esta hora. A ponernos de pie, Señor. A no depender de otros. A hacerlo nosotros, Señor. A no depender de amigos, a no depender de otros. Señor, en tu nombre. Decilo conmigo. En tu nombre, Señor. Voy a hacer esto. Me voy a poner de pie, voy a hacer los llamados que tengo que hacer, voy a hacer la inversión que tengo que hacer, Señor. En tu nombre voy a ir a hablar con las personas que tengo que hablar. Voy a accionar esta fe, voy a actuar de acuerdo a esta fe, Señor. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, bendigo tu vida. Que seas bendito, que esta semana sea una semana de bendición. Pon en práctica esta palabra. El Señor te hace esta pregunta. ¿Quieres realmente que pase? ¿Quieres realmente que te sane? No respondamos lo que queremos, respondamos con fe, con acción y con obediencia. El Señor te bendiga.